Hace mucho tiempo, realicé este video donde conté 3 historias de sucesos desafortunados que tuvieron lugar en programas de concursos, tanto en radio y televisión, material que fue del agrado de muchos. Llegué a mencionar que había más historias de este estilo de las que uno creería, y pienso que es un buen momento para dar otra vuelta por este tópico, con otros casos igualmente singulares. Es así que traigo esta segunda parte. Hace más de una década, por allá del año 2013, un programa de la televisión de Pakistán fue objeto de una polémica que traspasó las fronteras de aquella nación, pues lo que parecía una obra noble hizo levantar la ceja a más de uno. Te presento a Amir Liaquat Hussain, un popular periodista y presentador de televisión que en su momento formó parte de la lista de los musulmanes más influyentes del mundo. Pero esto no era precisamente algo positivo. Pasa que Liaquat Hussain era uno de esos extremistas con ideas muy distorsionadas sobre lo que su religión y la sociedad debía ser. Por ejemplo, en el año 2010 se aventuró a decir que si el equipo de críquet de su país acumulaba una racha de derrotas, era porque las suelas de los zapatos que utilizaban eran de color verde, que esto coincidía con el color de la bandera nacional, y por ende, se trataba de una falta de respeto tanto al país como al Islam. Así que las derrotas deportivas se trataban de un castigo divino. Un año más tarde, se filtró un video de él insultando a sus invitados y haciendo bromas de mal gusto con respecto al ultraje, usando referencias del cine indio. A lo largo de su carrera, en la cual también incursionó en la política, tuvo problemas con toda clase de líderes religiosos y políticos por diversos motivos, y en alguna ocasión, sus dichos provocaron una ola de violencia que acabó con algunas vidas. Podríamos convenir que era la clase de hombre que vivía por y para su propia visión del mundo, incluso lejos de lo que varios sectores de su religión y sociedad aceptan, y por sí mismo. Podríamos tomarnos el tiempo de revisar cada una de sus polémicas, ya que muchas de ellas transcurrieron precisamente en televisión. Sin embargo, para este caso, quiero que nos enfoquemos en la ocurrida en el año anteriormente referido. Amam Ramzan, o por su traducción, pez en Ramadán. Se trataba de un popular programa de concursos, muy similar a cualquier otro en todas partes del mundo, donde los concursantes podían ganar varios premios, en su mayoría electrodomésticos o vehículos. Pero en cierto punto, a este señor se le ocurrió incluir premios un poco más especiales: bebés. Como podrás imaginar, dadas las circunstancias de aquel país, cada año una gran cantidad de bebés son abandonados en las calles. No existen cifras oficiales, pero es una problemática de conocimiento general en su nación. Ante este escenario, Liaquat Hussain quiso contribuir en dar una solución, ya que la adopción legal no es una opción viable en Pakistán, pues es contraria a la ley islámica y solo alguien de algún modo relacionado a un menor puede intentar hacerse con la custodia por medio de un juez. Muchos niños quedan al cuidado de organizaciones benéficas sin oportunidad de algún día poder llegar a una familia. Es en este escenario que el presentador de televisión llegó a un acuerdo con una de estas asociaciones llamada Shippa para poder disponer de algunos de esos bebés abandonados y que fueran entregados como premios a padres que estuvieran en búsqueda de tener hijos. Eso sí, habiendo realizado una investigación exhaustiva de las parejas para garantizar que fuesen personas confiables que pudieran garantizar el bienestar de los infantes. Podríamos decir que Liaquat Hussain vio un vacío legal y realizó procesos de adopción sin que entraran en el estricto sentido de una, pues al final todo el asunto se trataba como premios. Y esto, como puedes imaginar, es controversial en más de un sentido. Hay toda una serie de consideraciones extrañas que vale revisar, y es que, según se puede recoger en testimonios de la época, los bebés eran tratados como una opción, algo así como un premio mayor al que los concursantes podían optar, pudiendo cambiar su elección por algún electrodoméstico, lo que hace cuestionable el valor que se le da a vidas humanas. También se refiere que algunos de los concursantes se trataba de personas que la organización Shippa ya había descartado como adoptantes en ocasiones anteriores, amén de todos los conflictos morales que tiene dar exposición pública a un proceso tan delicado. Los bebés tratados como mercancías y sus padres, muchas veces de condiciones económicas austeras, probablemente serían ridiculizados por todo el asunto. A esto, tanto la gente de Shippa como Liaquat Hussain
defendieron su proyecto aludiendo a que estaban tratando de visibilizar una problemática que su sociedad prefiere ignorar, dar conciencia de que los bebés no deberían ser tirados a la calle como basura y que en el mejor de los casos estaban procurando forjar familias de un modo que no sería posible por medios convencionales. Una vez más, el hombre actuando conforme a su propia visión del mundo. En su defensa, este showman, muy a su modo, y entre toda la caterva de decisiones y acciones cuestionables, siempre se mostró como alguien interesado en el bienestar infantil, e incluso a algunos años de su muerte, esto es algo que se ha mantenido. La BBC posteriormente entrevistaría a un par de familias que adquirieron bebés de este modo, que habían intentado tener hijos por más de 14 y 17 años respectivamente, sin éxito alguno, y definieron a las criaturas que les fueron entregadas como una alegría para su alma y una bendición de Dios. Una vez más, la problemática de los bebés abandonados en este país es abominable, pues cuando no son encontrados tirados en vertederos, se encuentran muertos por haber permanecido a su suerte, o incluso con señas de haber sido eliminados antes de ser tirados. En contraparte, a los concursantes de la extraña dinámica de Aman Ramzan les fueron investigados sus ingresos, historia familiar, laboral, judicial y médico, como se haría en cualquier otra parte del mundo. Aun si esto se hizo en el marco de parafernalia cuasi circense e incluso podríamos decir denigrante, lo realizado por Liaquat Hussein fue un mal acto. Quiero leer tu opinión en la caja de comentarios. El siguiente caso sea probablemente el más conocido, pues ha sido referido en otros tantos videos de otros colegas. Sin embargo, en el ánimo de la temática que estamos revisando, se vuelve una visita obligada. Yaga Yaga Tengoku fue un programa de televisión regional de la prefectura Miyazaki, en Japón, en el cual se mandaba a un grupo de reporteros a diversos rincones de la zona para ver qué cosas interesantes podrían encontrar. Entre personalidades locales, eventos deportivos y tradiciones singulares, la emisión sabatina, de poco menos de una hora, fue un éxito que se mantuvo desde octubre de 1995 hasta marzo de 2012, con más de 800 episodios. Aunque no es en un sentido estricto un programa de concursos, justo algo muy similar a ello fue lo que terminaría manchando para siempre la emisión. El 14 de junio de 2008, el reportero Yanagida Tetsushi fue enviado a la ciudad de Takashiho, donde era llevado a cabo un singular torneo de algo llamado Shirisumo o sumo de traseros, algo muy peculiar, pero de lo que incluso se han realizado mangas y series animadas, y que, como su nombre lo indica, consiste en dos individuos tratando de sacarse de una plataforma usando empujones de sus glúteos. En el ánimo de llevar un reportaje divertido, Yanagida se animó a tener un pequeño encuentro de Shirisumo, el cual se llevaba a cabo dentro de un gran charco de barro en medio de unos campos de arroz. La transmisión estaba ocurriendo sin mayores incidencias. La gente reía jugando en el lodo, y nada parecía fuera de lugar. Por desgracia, cuando el reportero de 39 años de edad en ese entonces se aventuró al juego, pasados apenas unos cuantos segundos, la base en la que se encontraban se inclinó, y él cayó directo, con su cabeza recibiendo todo el impacto. El momento, que por motivos obvios no te puedo mostrar, es rápido pero impactante. La caída de todo el cuerpo de Yanagida fue amortiguada por su cuello, lo que le provocó una fractura cervical y lesión de médula espinal en el acto. El momento fue confuso. El hombre quedó inerte con su cabeza debajo del lodo, lo que de inmediato preocupó a algunos presentes, mientras otros pensaban que se trataba de una broma, algo propio de este individuo. Justo por ello fue agitado bruscamente, lo que contribuyó en su malestar. Tras unos segundos, la emisión se cortó y cuando se comprobó que había un problema, se llevó a Yanagida con urgencia al hospital por medio de helicóptero. Ahí se pudo descartar que su vida corriera riesgo. Sin embargo, el diagnóstico no era favorable, pues todo indicaba que pasaría el resto de su vida postrado en cama. El hombre se aferró a la posibilidad de al menos lograr estar en silla de ruedas, así que durante el año y medio siguiente llevaría terapia de rehabilitación. Pasarían varios meses hasta que Yanagida daría actualizaciones de su situación por medio de un blog personal, y un poco más de tiempo hasta que volviera a visitar la sede de la televisora, donde fue recibido con mucho afecto. Mencionaría que si bien su idea era tener una caída llamativa para volver interesantes las cosas en el show, no calculó bien el riesgo. Las cosas se le fueron de las manos
y llegó a temer por su vida. Yanagida no volvería a caminar, pero lograría al menos tener control de su torso y brazos, lo que le permitió manejar su silla de ruedas y, de ahí en adelante, buscó cómo seguir con su trabajo. Llegó a aparecer en algunos programas de caridad, se dedicó temporalmente a la locución y algunos años después intentaría incursionar en deportes paralímpicos, dándole cobertura a los mismos, tratando de afrontar su desgracia con el mejor ánimo posible. Lo ocurrido aquel mediodía de 2008 queda como evidencia de lo frágil que es la vida y cómo en cuestión de segundos un literal mal movimiento es capaz de cambiarlo todo. Pero al mismo tiempo, la férrea voluntad de Yanagida es inspiradora y un recuerdo de que se puede tratar de sacar algo positivo de la adversidad. Aún así, el momento transmitido en la televisión todavía hiela la sangre y durante muchos años fue uno de los clips más inquietantes que se podían ver en internet. Es curioso pensar cómo un juego diseñado para generar risas puede acabar tan mal. A partir de aquí nos metemos de lleno en los terrenos de los materiales perdidos, con dos casos propios de Latinoamérica, de los que poco se habla y que resultan muy relevantes. Laura Bozzo es una de esas figuras de televisión en extremo controversiales por llevar una carrera llamativa por motivos no necesariamente positivos. Como todos sabrán, esta mujer se dio a conocer gracias a sus talk shows producidos tanto en Perú como en México, donde ponía en evidencia toda clase de problemáticas familiares y públicas, desde abusos de distinta índole, infidelidades, adicciones, disputas económicas y todo aquello del día a día. Sin embargo, esto, lejos de verse como una labor de altruismo, siempre fue considerado por una buena parte del público como hacer un circo de muy mal gusto, aprovechándose de la gente en condiciones más vulnerables. Pues más allá de si sus programas eran armados o no, cosa que no sería extraña dentro de este tipo de formato, el modo específico en el que Bozzo llevaba las emisiones dejaba en claro ese jugueteo con el morbo social. Ahora bien, ella nunca realizó como tal programas de concursos. Eso es cierto. Por ello es que esta entrada resulta aún más peculiar y cuestionable. Haría cualquier cosa por dinero es el título de un episodio único de su programa Laura en América, realizado en Perú en 1999. Forma parte de la primera tanda de transmisiones del mismo, por lo cual no logró archivarse debidamente, y también es posible entender que fueron una de esas cosas que la producción llevó a cabo para probar la flexibilidad del formato y, de paso, elevar los niveles de audiencia. Según se recuerda, en un artículo periodístico del año 2001, en este segmento fueron invitadas varias personas que vivían con menos de $1 al día, a las cuales se les prometió una suma de dinero no especificada a cambio de realizar retos muy extraños y de mal gusto. Según se sabe, por el poco material que se ha podido recopilar de distintas fuentes a lo largo de los años, los retos consistían en cosas tales como desnudarse ante el público y luego correr por todo el estudio, que una mujer besara a un hombre desconocido, comer chiles muy picantes, que un hombre se vistiera de bebé y camine entre la gente, o, el que causó mayor indignación, una mujer que debía lamer las axilas y los pies de un hombre después de hacer ejercicio. Varios años después, en el año 2013, dentro del programa El Valor de la Verdad, del cual te hablé en la primera parte de esta serie, Laura Bozzo mencionaría estar muy arrepentida de haber realizado ese episodio, catalogándolo como una estupidez. Y esto es curioso. Bozzo permaneció durante varios años como una figura deleznable en el país sudamericano. Hoy en día todo parece ser mejor para ella, o al menos percibir un poco más de tolerancia. Y ni en ese periodo, ni en la actualidad, ha aparecido la emisión completa. Ha sido de esa clase de cosas de las que ninguno de los implicados quiere volver a hablar y hacer de cuenta como que nunca existió. Sin embargo, pese a lo bochornoso de esta situación, esto no fue impedimento para que la conductora siguiera con sus ideas exóticas en el futuro. Y, del mismo modo, si uno se aventura a revisar lo hecho en otros programas de televisión a lo largo del continente, puede encontrar cosas muy similares. Con mucha suerte, en un futuro, este material saldrá a la luz. Feliz Domingo para la Juventud fue uno de los programas más longevos y representativos de la televisión argentina. Incluso podríamos decir, la encarnación del entretenimiento televisivo en aquella nación. Se trataba de una emisión que podía durar horas y en la que se ponían a competir a estudiantes del último año de secundaria
en toda clase de pruebas desde físicas y mentales, todo con el propósito de viajar a Bariloche en su viaje de egresados. La emisión, con algunos cambios de nombre, elenco, formato y apariciones intermitentes, duró desde 1969 hasta mediados del 2006, manteniendo una popularidad aceptable, aun cuando el enfoque cambió de personas mayores hacia los jóvenes. Una tradición televisiva en toda regla. Como podía esperarse, cuando una transmisión acumula tantas décadas y semana a semana acapara tantas horas de la parrilla, termina siendo esperable que sucedan algunas eventualidades, como aquella vez que, en plena Guerra de las Malvinas, a un humorista le pareció buena idea hacer el chiste de que debían acostumbrarse a hablar inglés, pues pronto se volvería el idioma habitual del país. Esto, frente a una audiencia conformada en gran parte por militares. Anécdotas de infortunios o deslices como esta son varias, y estoy seguro que la audiencia argentina podrá citar en los comentarios otras mucho más interesantes de las que se pueden encontrar en la web. Sin embargo, la elegida para finalizar este video parte de cierta semejanza con el caso anterior, un episodio en el que quisieron salirse un poco de lo habitual y derivó en una tragedia que encima fue llevada de forma muy poco profesional, escribiendo un episodio hosco de la televisión nacional. En junio de 1984, en el marco del Día del Padre, la producción decidió que algunos de los padres de los estudiantes que participaban también tuvieran una breve intervención dentro de las dinámicas. Es así que, dentro del segmento Yo sé, en el que los concursantes deben interpretar algún fragmento de alguna película o video musical, un señor fue impulsado a participar, ya que no se conserva evidencia del incidente, más que los testimonios surgidos a lo largo del tiempo. No se sabe muy bien cómo transcurrieron las cosas, pero tal parece que el hombre que participó en algún momento, ya sea por el esfuerzo físico, la emoción de participar o la algarabía general dentro del estudio, tuvo un episodio cardíaco que lo fulminó, haciendo que cayera al suelo, sin volver a responder. Y todo esto, grabado por las cámaras completamente en vivo. De aquí en adelante los hechos se ven envueltos en una niebla de dichos. No se sabe cuánto tiempo pasó hasta que se decidió cortar para ir a comerciales, mientras se atendía al hombre y se sorteaba la situación. Lo que sí parece estar claro fue el pésimo tratamiento del problema. Se dice que cuando regresaron de comerciales, el conductor del programa, Silvio Soldán, ya no estaba en el estudio, y en su lugar, Alejandro Romay, dueño del canal, apareció en el escenario para tomar las riendas, decidiendo repetir el momento en que el hombre se desploma hasta en 3 ocasiones. Según él, a pedido del público, y para proporcionar tranquilidad a los televidentes, quienes querían conocer la identidad del individuo. Pero lejos de esto, dicha decisión es recordada hasta la fecha como una completa irresponsabilidad que solo jugó con el morbo de un momento tan delicado. El concursante aparentemente falleció en el acto. Al día siguiente, varios periódicos informaron sobre tan escalofriante suceso, recalcando la insensibilidad de la producción para maniobrar en medio de llamadas de agobio de los televidentes y alejados de cualquier convención moral. Algunas cosas se han escrito a lo largo de las décadas sobre aquella fatídica noche del 17 de junio de 1984, casi siempre tratándolo como una anécdota vergonzosa y evitando darle más profundidad por respeto a la familia que sufrió la pérdida. Por su parte, Silvio Soldán escribió hace unos años recordando el momento, describiéndolo como una desgracia que lo marcó de por vida, y que aún podía escuchar los gritos de los estudiantes y familias en el estudio aterradas por la escena. Fue hasta después de lo ocurrido que se supo de la condición médica del hombre, y al día siguiente acudió a su velorio y guardó el luto correspondiente. Gracias a la comunidad de la Lost Media latinoamericana, se ha podido rastrear un poco de la evidencia de este caso, como este recorte de un diario de la época, que es donde pueden apreciarse fotografías que nos arrojan ciertos detalles. Es claro que las cadenas televisivas, en especial Canal 9, que alojaba la emisión, nunca querrán compartir la grabación, y es posible que ésta se encuentre celosamente guardada por coleccionistas, siendo entonces parte de esa clase de materiales perdidos que nunca saldrán a la luz y que, quizá, sea mejor que nunca lo hagan. Tal vez algunas personas de cierta edad en la audiencia argentina, o aquellos que tengan hermanos mayores o padres que vieron el show en su momento, tengan algo importante que compartir. Algo que debía ser un instante divertido, se volcó en horror. Mando saludos a quienes dejaron sus supergracias en el video anterior, los cuales son Francisco Reyes, Feru,
y Kermont. Si quieres aparecer al final del próximo, solo deja una pequeña contribución. Espero que el video te haya gustado. Nos veremos en el siguiente.